Hoy en El Arte de Coexistir vamos a estar hablando sobre la ansiedad, que es un tema súper importante y que creo que varias personas podemos identificarnos con ello. Y por eso estamos con Nicole París, la psicóloga, que nos va a ayudar a darnos los datos para saber cómo podemos identificar. Gracias, Nicole, por estar aquí. Nicole, directo al grano. Mira, te pongo un ejemplo. Yo, cuando tengo temas del trabajo, llego a mi casa y no dejo el trabajo en la oficina, sino que me lo traigo a mi casa, me acuesto en la cama y ahí es donde comienza la mente a exigirme cosas y a ver cómo resuelvo los problemas. ¿Eso se puede llamar ansiedad? 100%, ok. Bueno, vayamos de salida con el tema de los ejemplos de ansiedad. Yo creo que ansiedad hoy en día está muy normalizado y en verdad muchas personas lo sienten. Yo creo que todo el mundo aquí sabe lo que es ansiedad. Hoy en día los pelados de 5 años dicen, mamá, yo sufro de ansiedad. Y creo que es más complicado para un adulto identificarlo porque hemos normalizado las sensaciones físicas, estar en acelere, los pensamientos exigentes, los pensamientos anticipatorios. Entonces, sí, 100% eso puede ser ansiedad combinado con estrés, tener como demasiada carga laboral. Pero ansiedad hay que verlo como cuando estás en modo acelere, en modo alerta, en modo mi cabeza no para de pensar. O sea, que no duermes, te acuestas en la cama y lo único que haces es pensar ideas y cosas que nunca vas a resolver en ese momento. Exacto. Eso es ansiedad. Exactamente. También es uno de los síntomas de ansiedad. Definitivamente cuando tienes ansiedad demasiado alta, tienes alteraciones del sueño, alteraciones en tu apetito y esas cosas. Ajá. Puede o cortarte el apetito o puede darte demasiada hambre que estás comiendo como para tratar de regularte. O sea, cada persona tiene un trigger diferente en donde yo, por ejemplo, no duermo y me acuesto a la 1 de la mañana y digo, es que no, simplemente no puedo dormir, pero en verdad estoy pasando por un proceso de ansiedad que no sé cómo lidiarlo. Claro. O llego a mi casa y creo que tengo hambre, me invento que tengo hambre y simplemente me pongo a comer o fumar. También, por ejemplo. Tomar, ver redes. Esto se llaman conductas de escape o de evitación. Okay. O sea, yo creo que una señal demasiado importante que siempre va a ir con ansiedad es que estamos evitando o tratando de evitar eso que nos genera ansiedad. Wow. Digo, ¿Y cómo puedes tratar estos síntomas que estás presentando y que tú, o qué herramientas puedes tener tú para identificar que estás pasando por un proceso de ansiedad? Porque muchas veces podemos decir, no, es que estoy ansioso y lo dejo así, y a veces hay cosas que sí podemos resolver, pero la ansiedad creo que es un trastorno un poco más amplio, ¿no? Hay más cosas que suman a ello. Total. ¿Cómo yo puedo identificar que en verdad estoy pasando por una ansiedad? Total. Yo me iría por inicialmente las sensaciones físicas. ¿Okay? A ansiedad también le llamamos activación fisiológica. O sea, que tu cuerpo se activa. Las sensaciones físicas se activan. Cualquier ser humano que tenga ansiedad se le va a acelerar el corazón, va a estar con los músculos súper tensos, la respiración también va a estar mucho más agitada, se le va a cortar las ganas de ir al baño, vas a estar brain fog, no vas a poder pensar. Y fíjate que biológicamente hablando, si todo esto te pasa y hay un león aquí o tienes una amenaza, buenísimo porque sales corriendo. Claro. Pero el problema es que cuando tú estás en tu cama y dices, ya necesito dormirme, pero no puedo parar de pensar, tú no tienes que correr a ningún lugar. Sí. Entonces, lo primero es la sensación física, ¿sabes? Creo que hay que dividir lo físico de lo psicológico porque en ansiedad están las dos combinadas. Por supuesto, no, y eso que tú dices que en verdad uno está casi que con la ansiedad en sus marcas listo fuera, prácticamente, pero ¿para dónde vas a correr a la mitad de la noche? Exacto. O sea, comienzas a buscar otras cosas para saciar eso y quizás sacarte esos pensamientos de la mente, pero ¿qué tú puedes hacer cuando estás acostado en tu cama y te pasa este episodio? Que a veces también se puede convertir quizás en ataques de pánico. Total. Pero eso es otra cosa, ¿no? Sí, Pero puede ir de la mano de ello. Sí, 100%. Wow. Yo creo que es importante también que uno identifique la intensidad de su ansiedad, ¿sabes? Porque hoy en día yo puedo sentir ansiedad un 3/10. Leve, bien leve. Pero si eso me pasa recurrentemente, yo puedo estar pensando, jurando y diciendo, sufro de ansiedad, no puedo con esta ansiedad. Y solo esa creencia, obviamente, va a aumentar la ansiedad. Por supuesto. Y es que es como la cajita que sigues llenando todos estos pensamientos que te van irritando o te van estresando. Y, o sea, el problema de eso es que al día siguiente no dormiste, entonces tienes más ansiedad porque estás cansado, entonces se te mezclan otras emociones y llegas al trabajo, explotas, llegas a donde tus amigos explotas. O sea, pierdes un poquito el control. ¿Puede ser por ahí? Sí, full, 100%. Actually, la irritabilidad es como
es el síntoma o la señal o como la tapita del vaso que la mayoría de los humanos que sentimos ansiedad o depresión vivimos. Cuando estamos muy reactivos, muy irritables, amargados, como que aislados, como que desganados, ahí se están combinando esos dos, ansiedad y depresión. Y en verdad esto pasa porque cuando tú estás irritado, tú sientes que tienes cierto control. Ajá. Ajá. O que Entonces, vas a ejercer control o de que algo. exactamente, Ajá. como que voy a poner un límite o yo me siento así y el cuerpo también se siente tenso. Entonces, ansiedad hace que uno piense perdiendo el control, ¿no? Porque te estás anticipando a lo que sea que te da Sí. miedo. Entonces, cuando te sientes irritable o reactivo, tienes el control. Es como un brain hack ahí que el Sí, cerebro sí. nos hace, entonces... Es como una mentirita O sea, blanca ahí que te haces a ti mismo. Dizque, El bueno, si me autosabotaje. pongo así, voy a ganar la batalla o Sí, no voy a sí. perder el negocio. Claro. Y es difícil. Muy inconsciente, Porque, eso pues, es que es eso, porque está en el subconsciente Sí. y a veces no lo ves, pero tu cuerpo te lo demuestra. Pero tu Totalmente. pensamiento todavía no ha llegado a ti. Exacto. Entonces estás ahí y no sabes qué te pasa. Exacto, No sabes qué te exacto. pasa, pero estás bravo. O sea, Yo no- creo que es más fácil identificar la sensación física. Todo el mundo sabe lo que siente cuando está tranquilo. Pues Ajá. nada, tranquilidad, serenidad. No tienes síntomas, estás como, relax. Entonces también hay que empezar a identificar cuando mi corazón está un poquito acelerado. Por el café o por un pensamiento que acaba de llegar, por ejemplo. ¿No? Entonces yo siempre le digo a mis pacientes qué sensaciones físicas sientes cuando viene ansiedad. Porque ponte, a mí se me pone esto Tenso. tensísimo. Somos Entonces es dos. como que, porque mis hombros necesitan tensión. No, mis hombros no son lo que me van a hacer correr, pero el cerebro es músculo, Sí, póngase amárrate. fuerte. Sí, sí, sí. Entonces ya yo estoy clarísima como el agua, esto se empieza a tensar y yo, ok, aguanta. ¿Qué hay acá? Porque la ansiedad proviene de pensamientos ¿Y anticipatorios. cómo haces tú, siendo psicóloga, que dominas un poco este tema? Porque nadie es exento a que le pase, porque Obvio. uno es humano, uno tiene emociones y lo siente, pero Sí, sí, ¿cómo sí. tú reaccionas o qué acción tomas cuando comienzas a tener un escenario de ansiedad? Claro, me encanta. Yo soy muy transparente y honesta. Yo he sufrido de ansiedad. He tenido fobias. Tuve una fobia horripilante a las agujas, a que me sacaran la sangre. Y como les decía, inicialmente, cuando tú tienes ansiedad, tú quieres evitar eso que te da ansiedad. Claro. Si tienes ansiedad social, tu conducta va a ser, ya no voy a ir con mi grupo de amigos a esa cena familiar, no voy a hablar en público más nunca en mi vida. Entonces, el cerebro te dice que no vayas, no hagas eso porque nos genera ansiedad. Protección. ¿Verdad? Protección. Pero cuando tú evitas eso, el cerebro te está diciendo como que, por ejemplo, yo evité sacarme la sangre por 6 años. Mi cerebro estaba brincando y bailando tipo, yes, viste, no tienes que sacarte la sangre porque es demasiado peligroso. Entonces, yo le digo Mr. Brain, lo que empieza a hacer es asocia. Entonces yo veía Vikings, Netflix. La serie esa que Yo amo. es sangrienta. Es bien Ajá. sangrienta, pero bueno, fun facts aquí de la psicóloga. Me encanta Vikings, Game of Thrones, todo eso. Pero me empecé a dar cuenta que se me estaba despertando ansiedad por cosas filosas. Yo como, ¿what? No me jodas. O sea, de la evitación de 6 años a las Te agujas, persigue. se me fue a la sangre no sé qué. Entonces, ¿yo qué traté de hacer como psicóloga que sabe? Fui a sacarme la sangre, estaba con una persona, se le rompió el canal, entonces había en mi cabeza aguja y sangre. ¿Qué le pasó a Nicole? ¡Plop! Se desmayó. Quedé Claro. desmayada y obviamente eso a mi cerebro dije, Ya, te esto lo es dije. súper peligroso, te lo dije que esto es peligroso. Entonces yo, no, hombre, no, esto va a ser un proceso. Y fui a mi terapia. La terapia de excelencia, gente, por favor sépanlo, evidencia científica para acabar con la ansiedad, digamos, o trabajarlo, es la terapia de exposición, ¿ok? La terapia de exposición, asegúrense si tienen ansiedades demasiado altas, de que su psicólogo o psicóloga maneje la terapia de exposición. ¿Qué es eso? Entonces, ¿Qué como es la dice la terapia de palabra de exposición? exposición, tú te expones a lo que le A lo que temes tienes poco miedo. a poco. Esto Ok. puede ser agujas, que obviamente yo no podía ir a un hospital así a lo, No, a por lo, supuesto. a lo Yo tan creo que abrupto. nadie quiere ir a un hospital Ya, realmente. entonces tienes que hacerlo gradual. Yo empecé viendo fotos con mi terapeuta, Ok. ¿no? Fotos, videos, para que gradualmente la ansiedad se vaya relajando. ¿Y qué le enseñas al cerebro? Es Estímulo, normal. relajación. Entonces el cerebro hace clic. Ok, esto no es tan peligroso como antes pensábamos. Pero cuando tú dices estímulo, peligro, ansiedad, me voy, el cerebro, Claro. ¿te fuiste? claro. Entonces hay que exponernos. Es que la ansiedad, es muy bonito el ejemplo que pones porque es real. O sea, la ansiedad te lleva a correr de esos miedos, lo estábamos Claro. hablando, te sales huyendo en vez de enfrentar. O sea, es muy difícil romper esa barrera de uno, de enfrentar los miedos porque
Sí. O sea, es difícil, o sea, no es un escenario fácil cuando tú tienes que ir a enterarte de una noticia complicada. Eso a todos nos da miedo. O sea, Claro. esas llamadas en las madrugadas a quien no Claro. asusta, porque lo primero que piensas es que es algo malo. Que es algo malo. Entonces, Total. o sea, es difícil llegar a ese camino, pero por eso es lo Sí. que dice Nicole, o sea, la terapia es súper importante, súper importante. No Sí. tiene nada de malo. O sea, No, para nada. todo el mundo está loco. De Todos alguna estamos forma locos, 100%, diferente. la locura subjetiva. Y eso no tiene nada de malo, hay que buscar ayuda, porque la Sí. verdad, yo en mi escenario personal, yo no duermo. O sea, insomnio. yo cuando me fui a hacer una maestría, fue cuando empezó mi real ataque de ansiedad, porque tenía que estudiar muchas cosas, eran miles de documentos para el día siguiente. Y cuando estaba en la cama dije, bueno, ya terminé de estudiar, me voy a tratar de dormir. Pegaban las 6 de la mañana y yo todavía estaba despierto y mi clase era a las 8. Imagínate. O sea, mi cuerpo solito Claro. iba complicándose, me daban los dolores, que Claro. es esto, que lo otro, que no comía. O sea, se me sumaron todos los miedos en uno solo por un solo caso que no pude controlar claro. y que no supe. Entonces, primer tip que tú das, Ok. terapia. Lo primero es terapia. Terapia. De ahí. Sí. Ok, vamos. El primer tip es terapia. Si no tienes acceso a terapia o consideras que tu ansiedad está leve y manejable por ti, que esto sea la responsabilidad de cada quien, les voy a dar un par de tips que puedan trabajar en casa, digamos. Perfecto. Primero, lo que te decía, lo físico, ¿no? La respiración diafragmática. Nadie nos enseña a respirar porque todo el mundo sabe respirar, Ajá. pero en verdad no sabemos respirar. Hay Cada unos vez que les ejercicios enseño- específicos para sí. poder calmar el cuerpo. O sea, ahorita mismo posiblemente estés respirando al pecho, a los pulmones. Es lo que uno siempre piensa, ¿no? Como que... Entonces, cuando uno habla, también a veces... ahorita yo también estoy respirando por acá y me agité un poquito, por ejemplo. Claro. Entonces, cuando yo empiezo a inhalar diafragmáticamente, es que inhalo por la nariz siempre, lo llevo a la zona abdominal, porque cuando tú llevas el aire al abdomen, al ombligo, a la barriga, todo el diafragma se oxigena. O sea, que toda esa parte de músculo tenso, sangre, respiración, no sé qué, empieza a bajar y le manda otra señal al cerebro de estar más relax. ¿Okay? Wow. Respiración diafragmática es súper importante, técnica de tensión, distensión también. Yo lo trabajé y todavía lo trabajo cuando tengo meses o etapas de mucho estrés. Tenso, que a mí me da el dolor acá, tenso fuerte los hombros y lo suelto. Y lo tenso y lo suelto. Y lo hago un par de veces. ¿Y eso de la bola de estrés funciona? Bueno, si tienes la tensión aquí, puede que sí, puede que sí. Pero sí, o sea, la cuestión es que el mismo músculo que tiene una acumulación de tensión empiece a relajarse también Ok. y que tú puedas hacerlo solo. Es como un estiramiento del músculo. Ajá, exactamente. Entonces, primero lo físico. Practíquenlo 100%. Si tienes mucha ansiedad, no lo practiques en el momento que te estás exponiendo. Claro. Practícalo antes para que tu cuerpo se acostumbre a esta respiración y sea un poco más fácil en el momento. Segundo, es lo más difícil. Identificar el pensamiento anticipatorio catastrofista, así le llamo. Se sentirían cagados de la risa y dicen, ¿sabes? El pensamiento catastrófico que me acaba de llegar. Claro, porque ya empiezan a identificar que no es realista. Sí. ¿Sabes? La ansiedad me llega cuando el miedo es mucho más grande de lo que la realidad nos está mostrando. Sí, ese pensamiento catastrófico como que te vas en un bote, estás en área llanita y es que, pero es que si me tiro me come el tiburón. Me va a comer el tiburón, Ya, me va a ir te fuiste terrible. al más allá del escenario, entonces prefieres evitar tu miedo a enfrentarlo. Exacto, O sea, exacto. comienzas a generar ideas que no Exacto. existen o que pues son difíciles, porque los tiburones existen, pero Sí, claro, no es tan claro. fácil. Sí, no es tan, que no te es tan lo fácil encuentres. que eso ocurra, claro. No hay evidencia de que eso te vaya a pasar. Claro. Voy a decir un par de pensamientos a ver si ayuda para los que se están identificando. Por ejemplo, cuando con hipocondria, ¿no? O principios de hipocondria, cuando tienes alguna sensación, te duele la cabeza y el pensamiento anticipatorio es, ¿esto qué es? Me va a dar cáncer de un tumor en el cerebro, Ajá. por ejemplo. Cuando encuentras una sensación física y la cabeza se va a que es algo fatalista. Claro. Social, ansiedad social. Eso está demasiado presente hoy en día más con las redes y es ¿qué van a pensar de mí? ¿Me va a ir fatal? Yo no soy suficiente, no sé sobre este tema, voy a meter la pata. Ese tipo de pensamientos anticipatorios de que tú vas a quedar mal frente a un público. Oye, y ahora que dices el tema social, se me ocurrió inmediatamente los niños que nacieron en la pandemia. O los que estaban a los 2, 3 años en la pandemia. Hay que exponerlos. Que estaban encerrados. Ya dije que Sí. ser sociable con otros niños es como que Sí. esto es como un bicho raro para mí, ¿no? ¿Cómo un papá puede ayudar a sus hijos a integrarse un poco más a la sociedad? Buenísimo, buenísimo. Yo creo que es súper importante que, bueno, iba al tercer punto que es la conducta de exposición. Ok. Nunca, o sea, si ven señales del niño o adolescente con altos niveles de ansiedad, no le den el iPad o el celular. Eso es de una vez un gran red flag. Se Porque encierra.
sienten ansiedad, le dan el iPad y ¿qué pasa? ¡Boom! La ansiedad se va muy drásticamente. Entonces ahí, en el cerebro de ese niño es, oye, mira, apenas estaba pasando por esto peligroso, ay, me dieron de esto de una vez, ya me sentí bien. Entonces no puedo volver a pensar o sentirme de esta manera. Entonces cada vez que se acerca a esa sensación, el niño se asusta más y la ansiedad crece. Okay. Entonces, eso lo digo porque es muy importante educar, ¿no? O sea, tienes que llevarle un proceso de regulación de la ansiedad, no de esconderla inmediatamente, Ajá. cerrarla en un cuarto que después en algún momento lo va a abrir. Exactamente, Okay, exactamente. okay. Y que la exposición sea poco a poco, porque también hay muchos papás que están claritos de la exposición, pero quieren hacerlo como muy abrupto, invitan a 20 amigos para el cumpleaños y el niño está como, ay, ¿cómo Pánico. hago esto? Exacto, entonces la ansiedad aumenta un montón. Entonces yo creo que la palabra clave es gradual. Gradual. ¿No? Súper. Poco a poco, poquito a poquito. Si el niño le tiene miedo al perro, no le compres un perro ya gigante. O sea, vamos a empezar con fotos de perro. Vamos a empezar con videos de perro. Vamos a empezar yendo a un parque de perros que están lejos. Okay. Vamos a ir ¿sabes? A estos lugares. Después vamos a comprar un perro cute. Después, ¿sabes? Poco a poco para que se vaya perdiendo ese miedo. Wow, ese es un súper tip. O sea, Yeah. en verdad me encanta la palabra gradual porque yo creo que Gradual. todos hoy en día vivimos en un todo o nada. Todo o sea, nada. o ya o nunca. O sea, Sí. es como que las medidas extremas que hemos Sí. tomado, y creo que esto también va de la mano con Total. las redes. O sea, porque es que si Facebook lo que dice es verdad. Ajá. Entonces nos vamos por ahí. Entonces Sí. confío en lo que mi psicóloga de Facebook me dijo, Sí. pero ella no te está tratando a ti personalmente porque tú puedes tener un cuadro diferente Total. que se comporta de otra manera y que se debe Total. tratar de otra manera. Entonces, Sí. es muy bonito ir a terapia. Yo he ido, cada vez que voy salgo contento porque en Sí. verdad si existe esa activa escucha de la persona que es la terapeuta, que te está escuchando activamente y te sientes como que alguien está Claro. comprendiendo lo que está pasando en tu vida. Entonces, se los recomiendo ojos cerrados. Sí. Y algo muy importante que quiero recalcar de lo que acabas de decir es que la ansiedad es diferente para todo el mundo. Sí. Y eso es demasiado importante porque yo estoy diciendo tips generales que por supuesto que les pueden ayudar, pero la raíz de la ansiedad de cada uno y los detonantes de ansiedad de todos es diferente. Total. Entonces, por eso la terapia es personalizada para hacerte un plan principalmente a ti y a tus síntomas, a tu historia y entonces trabajar la ansiedad como que de raíz. Claro. ¿no? Es un tema muy fuerte, es un tema que creo que muchas personas se van a identificar porque Sí. es muy común, es difícil identificar que no estás pasando por un momento simplemente de un susto a que estás Sí. transformándolo en una ansiedad Sí. o se te puede convertir en una fobia Sí. después que alimenta solo esa ansiedad. Sí. Nicole, Un tip más. adelante. Un ven. tip más Es para es eso que súper acabas de importante decir. todos los tips. Ok, algo que pueden hacer desde ya para identificar si es un miedo normal, si son momentos o si en verdad es algo que merece prestarle más atención, es lo que siempre le llamo la frecuencia, intensidad y duración de lo que están sintiendo. Oh. Si la frecuencia de esas sensaciones y de esos pensamientos y de esa evitación es casi diaria o es semanal, pela al ojo, ¿no? Si es algo mensual y tú dices, pero este fue el detonante, ok, de repente fue algo momentáneo. Y está identificado. Ajá. Entonces, si es muy frecuente, pela al ojo. Si es muy intenso, si mi ansiedad está subiendo a 5, yo me doy cuenta y lo logro bajar, ok, bien, estoy afrontándolo. Ok. Pero si la intensidad es abrupta y yo estaba en 3 y ahora estoy en un 8, ¿en qué momento pasó esto? ¿Por qué estoy sintiendo todo esto? Pela al ojo. Y si la duración de la ansiedad también es larga, ¿no? Que hay veces que uno siente ansiedad. Ponte ahorita, antes de empezar este programa, y yo hablo todo el día en redes, yo estaba un poquito ansiosa. Claro, Me duró claro. 1 minuto, 2. Ya, Sí. ok, cool, ya, bye, no pasa nada. Pero si ahorita estuviera con ansiedad y Sí. después de aquí llego a mi casa Y todavía estás estoy pensando en ansiosa esto. y Ujú. son las 12 y no puedo dormir porque estoy pensando en el programa, mi ansiedad me duró mucho tiempo y Sí. también hay que prestarle atención. Es delicado y por eso hay que buscar ayuda. Nicole, thank you. Sí. Como siempre les digo, por favor, no tiene nada de malo levantar la mano, no hay nada más valiente que eso, levantar la mano y pedir ayuda. Aquí está la psicóloga Nicole. Si Nicole no les puede ayudar, pues le puede referir a alguien más y con mucho gusto estamos aquí para apoyarles. Gracias por ver El Arte de Coexistir. Nos vemos en el próximo. Gracias.